Borja Obregón era un joven profesor de 29 años. Desapareció misteriosamente y meses después se descubrió que había sido asesinado, dejando tras de sí una trágica historia, marcada por los celos y una obsesión que desencadenó en un brutal crimen. Bienvenidos, mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Borja no solo era un profesor apreciado por todos, también era un voluntario de la Cruz Roja y una persona muy activa en la vida social de Santa María de Cayón, Cantabria. Su repentina desaparición, el 20 de octubre del 2005, generó una intensa búsqueda y una investigación con un trasfondo de obsesión. El 20 de octubre del 2005, Borja Obregón desapareció sin dejar rastro, después de haber visitado la casa de Emilio Álvarez, un carpintero y marido de una compañera de trabajo de Borja. La desaparición fue completamente inesperada, ya que Borja era un hombre puntual y responsable, y su ausencia del trabajo al día siguiente levantó sospechas. Las primeras 48 horas fueron cruciales en la búsqueda. La familia denunció su desaparición y comenzaron las investigaciones. El coche fue encontrado cerca de la casa de Emilio, lo que inmediatamente centró la atención en este. Emilio fue interrogado y este admitió que Borja había estado en su casa la noche anterior, pero negó saber qué había ocurrido después. Este fue el último lugar donde los testigos sitúan a Borja. A medida que se desarrollaba la búsqueda, los nervios se iban apoderando del pueblo por la misteriosa desaparición. La familia y amigos se unieron en busca de pistas, pero no lograban encontrar nada que les pudiera dar con su paradero. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular rumores sobre un conflicto que habían mantenido Emilio y Borja, relacionado con los celos de Emilio hacia su mujer. Emilio Álvarez era el marido de una compañera de Borja. Este fue el último en verlo con vida y, por lo tanto, se convirtió en el principal sospechoso. Emilio declaró que había invitado a Borja a su garaje, en Sarón, para hablar sobre unas reformas que el joven quería hacer en su casa. Pero todo se complicó cuando Emilio acusó a Borja de acosar a su mujer. Según las declaraciones de Emilio, durante esa discusión, Borja comenzó a convulsionar tras un forcejeo, lo que le llevó a pensar que éste había muerto. Emilio declaró que mientras Borja permanecía desaparecido, contactó con un amigo, Rubín Nelson, para deshacerse del cuerpo. Rubín admitió haber ayudado a cargar el cuerpo de Borja en el coche, pero negó haber estado involucrado en el asesinato. Según Rubín, cuando llegó al lugar, Borja ya estaba muerto y con una bolsa de plástico en la cabeza. Pero durante la investigación surgían detalles. Al parecer, Emilio estaba obsesionado con la idea de que Borja estaba interesado en su esposa, lo que le llevó a un estado de celos que lo empujó al límite. Esta obsesión fue relatada por alguno de los amigos de Emilio, quienes mencionaron que había estado hablando de arreglar cuentas con Borja desde hacía ya algún tiempo. El juicio estuvo lleno de giros y contradicciones. Emilio sostuvo en todo momento que la muerte de Borja fue un accidente, debido a una confrontación que se les fue de las manos. En su declaración describió cómo Borja empezó a convulsionar después de un forcejeo y en su desesperación decidió ocultar el cuerpo. Sin embargo, las pruebas forenses y las declaraciones de Rubín contaron una historia diferente. Rubín, en su declaración, afirmó que cuando llegó al lugar,
Borja ya estaba muerto y tenía una bolsa de plástico en la cabeza, lo que sugería que Emilio le había asfixiado antes de pedirle ayuda. Pero las pruebas indicaban que Borja no murió de forma inmediata por las supuestas convulsiones, sino que había sido sometido a una violencia significativa, lo que indicaba claramente la intención de causar daño. En el juicio hubo testigos que afirmaron que Emilio era un hombre controlador y celoso, lo que reforzaba la teoría de que su ataque a Borja no había sido accidental, sino había sido un acto premeditado, impulsado por el resentimiento y la obsesión. El cuerpo de Borja no fue encontrado de forma inmediata. Durante meses, la familia vivió con la incertidumbre de no saber qué había sucedido exactamente. Durante algún tiempo, se realizaron búsquedas en las costas del norte de España, pero no fue hasta marzo del 2006 cuando su cuerpo apareció en una playa de la costa francesa. Las corrientes habían arrastrado el cadáver desde el lugar donde Emilio y Rubín confesaron haberlo arrojado, desde los acantilados de Loredo, aunque en un primer momento intentaron deshacerse del cuerpo en la localidad de La Cueva y después en Celaya, pero finalmente optaron por los acantilados de Loredo. El descubrimiento del cuerpo fue desolador para la familia. Aunque ellos sospechaban lo peor, mantenían la esperanza de poder encontrarlo con vida. El juicio fue complicado, debido a las contradicciones de Emilio y de Rubín, pero el tribunal determinó la culpabilidad de Emilio como autor material del crimen y de Rubín como cómplice por haber ayudado a deshacerse del cuerpo. Finalmente, en el año 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declaró a Emilio Álvarez como principal responsable, culpable de asesinato, y fue condenado a 18 años de prisión por homicidio. El juicio demostró que Emilio, motivado por los celos y una obsesión infundada, estranguló a Borja con una cuerda, tras una discusión en el garaje. Emilio creía erróneamente que Borja tenía algún tipo de relación con su mujer, los cuales eran compañeros en el Colegio Gerardo Diego de Santa María de Cayón. La Fiscalía probó que Emilio actuó con premeditación y que tras el crimen, y con la ayuda de Rubín, colocaron el cuerpo en el maletero del coche y lo arrojaron por los acantilados. Rubín Nelson, de nacionalidad colombiana, fue condenado a 8 años de prisión por encubrimiento. Aunque no participó directamente en el asesinato, sí que ayudó a Emilio a envolver la cabeza de Borja en una bolsa de plástico con cinta aislante y deshacerse del cuerpo. Rubín se defendió en el juicio alegando que fue forzado a colaborar, pero el tribunal consideró que su complicidad era evidente, aunque su participación fuera secundaria. En cuanto a la responsabilidad civil, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condenó a los 2 acusados a indemnizar de forma conjunta a los padres de Borja con 182.000 euros, a las hermanas con 17.000 euros a cada una y a la novia con 9.000 euros. A partir de aquí, ya no tenemos información pública específica y actualizada sobre las condiciones en las que ambos se encuentran en prisión. Pero después del tiempo transcurrido desde su condena, Emilio y Rubín ya habrían cumplido la mayor parte de sus condenas. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y compartir este podcast, ya que esto me ayuda a llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal.